parece tan lindo entender que ser cristiano no es cometer suicidio intelectual, sino al contrario, nos demanda. Lees todo el libro de Proverbios y habla sobre el amor a la sabiduría y al entendimiento, cuánto valoramos tener comprensión de las cosas. Tal vez que las cosas no sean un dogma, sino una verdad transformadora, tan hermoso que es así, cuando tenemos lo que Romanos llama el culto racional, ese culto racional que nos permite ser transformados en nuestra mente, porque también hay cultos que son hermosos, pero son emocionales y nos sanan de muchas cosas, pero nuestra mente queda sin fruto. Inclusive Pablo decía, en esas manifestaciones espirituales, el entendimiento queda sin fruto a veces, y no solamente para el que lo recibe, sino para el que ve siendo nuevo. El asunto no le parece una espiritualidad de mente, sino, dijo Pablo, pueden creer que es una espiritualidad de mente. O sea, van a creer, Pablo dijo, si llega un indocto y los ve a ustedes gritando y hablando, va a decir, están locos, ¿cierto? O sea, dementes. Nosotros a este punto, empezamos la semana anterior, y a este punto estamos en Romanos 8:5, entendiendo la espiritualidad tiene una implicación. No la única, pero tiene una implicación que tradicionalmente la iglesia cristiana ha dejado como sin tocar. Por eso dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, en ese contraste entre carne y espíritu, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan. Pero los que son del espíritu, pues piensan en las cosas del espíritu. Entonces la diferenciación entre carne y espíritu pareciera ser algo más místico, pero la Escritura nos lo pone en el libro de Romanos diciendo, tiene que ver es con el pensar, con tu mente. Vamos a pensar un ratito sobre lo que es una espiritualidad de mente, porque los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu y los que son de la carne, en las cosas de la carne. Entonces vamos a tratar de tener un enfoque que nos permite entender. Voy a invitarlos a ver un álbum de recuerdos, un repaso sobre un poquito de la historia de la iglesia cristiana aquí en Latinoamérica, de pronto inclusive en Colombia y tal vez inclusive en Bucaramanga. El hecho de haber estado suficiente tiempo le ha permitido a uno ver que la iglesia pasa, escúchame, por unas etapas que si le digo moda, el término está bien dicho dentro de los términos que se usan en estadística. Si digo moda es correcto, pero suena como peyorativo. La iglesia tiene como que épocas en que hace énfasis en algo y como que exagera el énfasis en algo y descuida otras cosas. Y después eso como que se corrige y aparece otro énfasis en otra cosa y aparece otro énfasis en otra cosa. Y siempre vendrán y pasarán cosas, pasarán. Y nosotros vamos madurando. En la medida que uno pasa por todas esas etapas va madurando, ¿cierto? Yo creo que uno no termina de madurar. Uno dice, sí, uno ya a los 80, a los 85 ya es muy maduro. No, lo que pasa es que no vive lo suficiente para darse cuenta de lo inmaduro que usted era a los 85. ¿Sí? Si usted viviera 400 años, usted dice, no, yo a los 85 era un irresponsable. ¿Sí? Pero no vivimos lo suficiente para darnos cuenta de lo inmaduros que éramos, porque continuamente estamos pasando por fases. La iglesia ha pasado por fases, déjame mostrarte, no son malos. Son énfasis que en ocasiones se exageran tanto, dejan algo muy positivo, pero cuando se exageran tanto, que se contaminan con cosas incluso negativas. Voy a mostrar a qué me refiero. Vamos a nuestro álbum de fotos y observemos, por ejemplo, la época, estoy hablándole 70 hasta los 80, las campañas evangelísticas. Las campañas evangelísticas, ahí esa es la foto de un hombre, un general de Dios, ya en la presencia del Señor, hermano J. Ávila, pero estaban Luis Palau, estaba Ramón Babilonia, estaba Nicky Cruz, estaba Cuqui Padilla y un montón de predicadores. Pero de predicadores, sí, un montón de predicadores que había, poderosos, ungidos. Y entonces el concepto en el evangelismo, en la Gran Comisión, ¿es correcto ese enfoque en la Gran Comisión? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Tenemos que evangelizar y predicar? Claro que sí. Pero entonces le apostábamos a los estadios, a los eventos multitudinarios, y tenían que ser campañas en estadios, y esto era lo que había que hacer en ese momento, evangelizar así en multitudes, y llenábamos los estadios. Me tocaron muchas anteriores, voy a empezar desde esta para que no mostrar lo viejo que soy, pero yo estuve en Invasión 80, estuve en todos esos eventos grandes. ¿Y qué había? En esa época, ¿qué hacía uno? En esa época, pues uno a pequeña escala, a su medida, uno también hacía en los parques sus campañitas, ¿sí? Y uno venía y predicaba y cogía las Biblias y se paraba, cogía un megáfono o algo, y era igual. Y uno predicaba así, hasta cambiaba la voz y todo, como decir. No terminaba uno también diciendo, allá en Camuy, Puerto Rico, y no sabían ni dónde era eso, pero bueno, así decía el pastor. Pero era el momento.
Y viví esa época hermosa, eso fue precioso. Y predicar uno donde pudiera. ¿Quién no se puso su corbata, cogió su Biblia grande y se paró en el bus a predicarle a la gente? Es un énfasis bonito, necesario, que debe existir. Pero que también terminó siendo un énfasis exagerado que se convirtió en una etapa, y como todo lo que se convierte en etapa, tiene un comienzo, un apogeo y luego un descenso. Cuando la gente se ponía a pensar, espérate, es una fortuna alquilar el estadio, la logística es impresionante, traer esos evangelistas en avión con su escolta de 60 intercesores que están orando en un hotel 5 estrellas mientras el hombre está predicando allá, y luego llevarlos a comer y eso, y ujieres, 2,000 ujieres o protocolo, y entrena y semana, y era un trabajo, pero se convirtieron 5,000 almas, y a la iglesia de uno cuando repartían le quedaban 100. Y uno los visitaba, y de esos 100 lograba contactar 20. Y de esos 20 permanecían en la iglesia 5. Y resulta que cada semana cuando uno predicaba en la iglesia se convertían 10. Y cuando uno hacía cuenta, uno decía, pero entonces todo ese trabajo tan grande de pronto no es la única manera de hacer las cosas. Y vivimos esa etapa y la disfrutamos y aportó mucho. Gracias a Dios por eso. Pero cuando es un énfasis exagerado, tiene un comienzo, un apogeo y luego desaparece. Entonces ya no eran las campañas en los grandes lugares, porque ya no se justificaba. Ya a los años, después le decían una campaña, no, eso ahí me quedaron como 5 y eso no han ni vuelto. Me queda más fácil, yo los visito, la gente trae sus propios. Empezamos a entender el evangelismo de que primero Jerusalén, después Judea, después Samaria, y allí usted trae a sus amigos, sus compañeros de trabajo, y se convierte en cada semana 10, 20 personas, sin tanta logística. Y el propio peso de esa buena intención terminó hundiendo ese Titanic. Ya hoy es muy difícil que usted oiga que viene el predicador fulano de tal a una campaña grandísima en el estadio. Poco más bien, ya vivió ya. Ahora, esto nos ayuda a madurar. No es un versículo y es muy brusco, pero es muy real. ¿Has oído que decimos aquí en Santander, al marrano con lo que lo críen? ¿No lo han oído? Menos mal. Yo sí lo he oído. Al marrano con lo que lo críen quiere decir que a uno con lo que lo criaron, uno se acostumbró a eso, y para uno eso es lo bueno. Lo que lo criaron a uno. Cuando los que nacieron en la vida espiritual en esta época, ellos creen que eso es. Y que si la iglesia no hace eso, no está haciendo bien, y que hay que ponerse la corbata y subirse al bus, e interrumpir al de los caramelos para uno llegar y dar el mensaje. ¿Sí? Y que hay que ir al estadio y que ir al parque y el megáfono y la cosa. Es la mentalidad. Uno no se da cuenta que los tiempos cambian. En ese tiempo también surgen los movimientos universitarios. No sé si les tocó vivir esa etapa. Tengo un amigo muy querido, un general del Señor, Jorge Enrique Pereira, y nos contaba la anécdota que él fue de UCU, de Unión Cristiana Universitaria, fue uno de los fundadores de los movimientos cristianos universitarios, se predicaba en las universidades. Era impresionante todo lo que hacían. Yo les conté, el día que entré a la UICI, en la biblioteca, entré a clases, había un telón grande en la semana de Federico Nietzsche que decía su máxima frase, Dios ha muerto. Abajo decía Nietzsche. Eso era un choque fuerte para nosotros. La verdad no fui capaz de hacer nada. En la universidad uno es todo acomplejado de que le hagan bullying, ¿no? Pero algo pasó la siguiente semana, cuando quitaron ese cartel, los grupos cristianos de la iglesia hicieron un cartel idéntico. Si uno no se fijaba no veía la diferencia, pero decía al contrario, Nietzsche ha muerto, firmado Dios, y entre paréntesis, y yo tengo pruebas. Ese era el mover muy bonito, porque el uno leía a Kierkegaard, el otro leía a Mao Zedong, el otro, todo el mundo leía El Capital, La República, todo el mundo leía a Marx, y eran las discusiones ideológicas. Jorge Enrique Pereira era un general del Señor. Yo tuve la oportunidad de ministrar con él en eventos de jóvenes. Es una eminencia. Me dice que le entró la nostalgia un día. La nostalgia de la universidad, de debatir, de llevar el mensaje a la universidad, y se consiguió su mochila Arbaca, ¿sí? que era la que se usaba en ese tiempo. La camiseta china con bolsillito, que era la que usaba en ese tiempo. Unas babuchas que llamaban abuelitas, que era la que usaba en ese tiempo. ¿Sí? Y se fue a la universidad a generar la polémica. Fácil generar la polémica, porque se usaba como uno ya le decía a cualquiera de esos que estaban defendiendo un postulado, uno le decía, Cristo es la respuesta. Y inmediatamente se armaba el bonche. ¿Y por qué no Kierkegaard? ¿Y por qué no Hegel?
¿Sí? ¿Y por qué no Nietzsche? ¡Ay, tremendo! Y él fue y se preparó, oró y llegó allá. Pasó el primer muchacho, muy arregladito, muy bien vestido, pues casi maquillado, pues, con sus audífonos aquí. Y pasó al lado y él le dijo, Cristo es la respuesta. Y el muchacho lo miró así, seguido, disculpe. Y entonces lo miró y le dijo, Cristo es la respuesta. Y el muchacho le dijo, ok, ¿y cuál era la pregunta? Jorge Enrique se fue para la casa. Entendió que había un momento en que los universitarios se cuestionaban la vida y este muchacho iba por un título que le permitiera ganar bien para rumbear los fines de semana. ¿Sí me entiendes? No tiene ninguna pregunta. La pregunta que tiene es, ¿dónde es la rumba el viernes? ¿Sí? Son momentos distintos. Pero uno, en el momento que nació, uno cree que así es. Uno cree que así es. Entonces, quienes nacieron en esta época quieren eso, sienten que eso es, extrañan eso, vemos con nostalgia. Yo soy nostálgico de eso. No quise poner fotos mías en campañas evangelísticas. Yo fui predicador evangelístico, de predicar en parques, en plazas, en estadios. Bueno, en estadios no alcancé, pero a coliseos sí llegué, al menos. No quise poner porque yo sé ustedes cómo hacen bullying. Pero hubo más etapas, esa etapa nos aportó mucho. Lo que había que hacer era eventos evangelísticos. Había que hacer eventos evangelísticos. Eso era lo que había que hacer. La iglesia se destacaba porque hacía eventos evangelísticos, pero esa etapa también pasó. Vinieron otros momentos cuando aparecen los televangelistas, Jim Bakker, Jimmy Swaggart y esos grandes predicadores. Yo quiero decirles que a mí, Jimmy Swaggart fue uno de mis grandes motivadores. Yo veía los videos de Jimmy Swaggart moviéndose por la plataforma con una Biblia gigante y cómo la movía y la giraba. A mí me parecía un vaquero del western que guardaba los revólveres así. No, ¿verdad? La movía y yo, ¿a qué hora se le cae esa bibliota? No, eso no se le caía nunca. Y sabía qué decir, cómo mirar. Y uno era, no, tremendo. Le provocaba a uno convertirse otra vez, todos los días. Pues evangelistas poderosos. Y entonces viene el tiempo en que queremos estar en los medios. No nos alcanzaba para televisión, pero sí íbamos a hacer radio. Y en ese tiempo las iglesias, una iglesia que para ser iglesia necesitaba tener emisora o mínimo programa radial. Y nosotros hacíamos la hora de la fe y hacíamos el programa radial, que terminó al tiempo siendo un programita que lo veían los 4 o 5 que se levantaban a esa hora el domingo y para felicitar el cumpleaños de fulano y el otro. Pero bueno, teníamos programa radial, porque para televisión no alcanzaba. Y tocaba ir a cuanta emisora le dieran la oportunidad a uno. Y una iglesia ¿qué había que hacer? Había que estar en los medios de comunicación. Eso nos aportó mucho. Permitió que las iglesias también difundiéramos el mensaje. Fue muy bueno. En su exceso, Jim Bakker acusó a Jimmy Swaggart de sus escándalos. Jimmy Swaggart acusó a Jim Bakker de falcos. Y el otro acusó al otro y se formó, ¿cierto? ¿Qué pase el predicador? O sea, se volvió una Laura en América, esas cosas horribles. Dejó también muchas cosas por el exceso del tema de esto de los televangelistas, Oral Robert y todo eso, que aportaron y siguen aportando mucho, pero fue un énfasis. Y como era un énfasis exagerado, tuvo un momento, un apogeo, y también pasó. Bueno, no quiero alargar demasiado el cuento porque usted dice, bueno, ¿y a qué hora va a empezar a predicar? No, esto es parte de la predicación, es la ambientación, no reclame todavía. Entonces después aparece la tendencia de que lo que hay es que hacer misiones y la ventana 1040 y los países no alcanzados, y entonces lo que hay que hacer es viajes misioneros. Muy bueno, eso nos creó una conciencia de que hay que alcanzar el mundo para Cristo, orientó a muchos jóvenes hacia el ministerio. En su exceso también nos dejó por ahí un montón de turismo evangélico que hicieron hasta para vender. O sea, Dios mío, las maldades que hacían en la iglesia ahora las hacían en otros países también y en los sitios de capacitación de jóvenes misioneros. Pero eso fue la tendencia. Aquí después también tuvimos la tendencia de las estrellas y los artistas cristianos, y lo que había que hacer era conciertos y eventos y el sueño de cada joven. El que nació en esta época, su fijación, ventanas 1040. Yo voy a predicarle en Afganistán, yo voy a predicar en Turquía, yo voy a llevar el mensaje a los indígenas de allí, a los indígenas de allá. Tiene un montón de amigos a los que nunca les ha hablado de Dios. Tiene un hermanito que no ha vuelto a la iglesia porque no hay quien lo lleve. Pero él algún día va a aprender a hablar turco y va a conseguir lo de los pasajes y va a ir allí a predicarle allá cuando entienda la cultura de ellos. Yo digo, ¿no será más fácil apoyar a uno de allá que esté predicando? Pero bueno, nos dejó mucho, dejó personas muy valiosas, ministerios muy preciosos de jóvenes fortalecidos. En esto,
Yo quiero tener una banda y hacer un tour, hacer giras de banda. Y nació ahí, y el que nació en esta época, eso es cristianismo. No hay otro, esa es la esencia, ir, hacer conciertos, ministrar, y el énfasis es que incluso si no hay predicación, no hay predicación, pero tenemos alabanza. Y nosotros que sabemos que la alabanza abre el surco para poner la semilla y después la administración tapa. Entonces, ¿qué era un culto de alabanza? Era revolcar la tierra, hacer surcos y no echar semilla. Usted lo que estaba revolcando el lote, pero quedaba bien revolcado el lote y eso era bonito y nos aportó mucho y crecimos en nuestros devocionales personales y apareció un sinnúmero de artistas preciosos que han bendecido nuestra vida. Le debemos mucho a ese, pero el énfasis exagerado cuando ya empezó a ser demasiado grande el tema, pues también llegó a su apogeo y también está en decadencia. También. Y el que nació en esa época cree eso. Entonces madurez es cuando tú no estás afectado por la tendencia de un momento porque ya has pasado por tantos que como tú dices, no, esperemos tantico. Un sabio en la escritura, Gamaliel sabía esto de las tendencias y le dijo a todos, mire, eso cada ratico sale uno diciendo que es el Mesías y lo siguen unos pocos y al ratico se apagan. Si este es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se apaga solo. Yo ya he pasado por mucho y hay que ser un poco Gamaliel diciendo, sí, yo entiendo que tú naciste en una de esas épocas y para ti eso es lo más importante. Y luego aparece en los temas de crecimiento el concepto de los grupos familiares o las células. Entonces lo que había que hacer era las células. Y ojalá no tener una ni dos, ojalá 10, ojalá 40, ojalá 300. Espérate, y tu crecimiento espiritual y tu formación, ya diriges 100 células tú y tú te convertiste hace 6 meses. Sí. Pero ya Dios me ha puesto en un lugar alto, bendito sea mi Dios. Yo he llegado a crecer, tengo 100 células, gracias a Dios y a la Virgen. Tengo ya. Y entonces uno, bueno, qué bien que ha crecido las células. ¿Sí? Y muy bueno, eso nos dejó la conciencia de predicar en las casas y usar nuestras casas para predicar. Pero también tuvo su énfasis exagerado y también su decadencia. Pero era el instrumento que permitió crear la tendencia de las mega iglesias que surgen también. Qué bendición que haya mega iglesias, se convierten en personas por miles y de miles y pesan en una ciudad y pesan en un país y han ganado el respeto de la iglesia y han alcanzado a muchos. Pero su énfasis también ha sido exagerado. Y venga el momento que también pasa. La persona va a decir, no, yo quiero una iglesia pequeña. Yo quiero conocer a alguien y al menos hablar y saber que el pastor por lo menos me vea de lejos. No quiero que me arríen para entrar. Bueno, yo quiero participar de una manera más cercana y entonces vendrán más tendencias. Bueno, muchas, no sé cuáles han tocado a ustedes. Estas son unas que me acordé, pero han habido muchísimas tendencias también en los movimientos de las manifestaciones, que la manifestación de las lenguas, cuando yo me hago sensato seguidor de Cristo, era el movimiento de las lenguas y hablar que hablar en lenguas era impresionante. Después la liberación, lo de echar fuera demonios, eso era lo más tremendo. Primero uno quería hablar en lenguas. En un campamento uno iba era para hablar en lenguas, al otro campamento ya hablé en lenguas, al otro campamento voy para echar un demonio al menos uno, porque es imposible que este amigo ha echado 3. Sí. Yo tengo que echarme un demonito al menos, ¿sí o no? Señor, lléveme un demonito fácil para yo. Sí. Y uno quería que hubiera experiencia y luego que otras cosas. Y fueron creciendo también las manifestaciones. Aparecen manifestaciones que la danza, que la risa, que la embriaguez del espíritu. Y hay personas que simulaban con una botella, le daban a la gente imaginariamente y la persona quedaba ebria y caía. Y vómito santo y guayabo santo y todas las cosas. No, unas cosas tremendo, cargado esto de esa manera. También ha habido una serie de tendencias y uno las entiende a lo Gamaliel. O sea, uno dice, vienen a decirle a uno y uno como que, sí, muy bonito, sí, gracias. Y uno le dice, yo ya pasé por eso. Ya es etapa. Se vuelve uno también a veces un poquitico pesado en cuanto a eso, ¿no? Pero es por haber pasado, no sé cuál se acuerde usted o cuál le ha tocado a usted, qué viento de doctrina o qué movimiento le tocó a usted enfrentar. Y ya tiene usted la madurez suficiente para entender 2 cosas. Que la iglesia, por ser un grupo humano, tiene esos momentos, tiene esas etapas en que hace diferentes énfasis, que deja muchas cosas buenas, pero si se vuelven excesivos, su propio peso los hunde. Y que usted va a creer que el correcto es en el que usted nació. Usted mira un pastor que se convirtió en los 70 y él cree que la corbata tiene la unción. O sea,
tiene la camisa manga larga y la corbata, eso es la unción, porque es la moda de los 70 y cree que la moda de los 70 es más santa que vestirse como en los 90. Y en los 70 hubo un desorden bravo, o sea, justo, y marihuana a la lata, eso es un desorden, la liberación sexual y todo. No créanme que los 70 no fueron más santos, tampoco. Pero uno cree que uno cree que la mejor comida es con la que me criaron, la mejor infancia fue la que yo tuve en mi cuadra allá, ¿sí? Nosotros jugando en la calle, escalabrándonos con los compañeros. Eso. Porque uno cree eso. Entonces, madurez es decir, espérate, y si eso fueron etapas. Hay algo que siempre ocurre, gracias a Dios, siempre ocurre y seguirá ocurriendo. Vendrá una cosa, una tendencia, y siempre la iglesia vuelve y reposa en lo central, en fundamentarse en el conocimiento y en la vivencia de la palabra de Dios. Siempre. Dan la vuelta que sea y vuelven. Isaías 48 nos lo advirtió. Dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vienen épocas. ¿Sí? Y sabe finalmente la iglesia qué hace después de que pasan esas cosas, vuelve a la palabra. Y nos como que es como nuestro sitio de refugio, como el sitio donde estamos seguros, ahí volvemos a la palabra y volvemos a caer ahí, afortunadamente. Y los verdaderos avivamientos, inclusive en la misma escritura desde el Antiguo Testamento, era el reencuentro de la iglesia con la palabra. Sencillo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Obedezcamos. Ya, eso está así de sencillo. Pero la morisqueta aquella, sí, muy bonito, vívalo, hágalo, pero espere, la esencia es, todo eso pasará. Esa flor se va a secar, dice, la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar. Esa tendencia, escúcheme, le advierto, cualquiera que sea, esa tendencia va a pasar. Va a pasar. Lo único que no va a pasar, y lo dice Jesús también en Lucas, mis palabras no pasarán. Volveremos al puerto seguro. Volveremos a la profecía segura, al lugar tranquilo y seguro de ponernos juiciosamente a conocer, a aprender y obedecer la palabra de nuestro Señor. Esto lo digo para ayudarte a madurar espiritualmente, para que tú desde la perspectiva un poco más Gamaliel, no solo las que han pasado, sino las que vengan, no seas movido de cualquier viento de doctrina, no seas movido como una veleta, sino entiendas que lo único firme siempre será la palabra de nuestro Señor. Amén. Apareció por allá por los finales de los 70, de los 80, 88, 89 y 90. Se manifiesta mucho en 90 también un movimiento hermoso, bueno, necesario, basado en verdades, que dejó muchas cosas positivas, pero que fue un énfasis excesivo. Y tuvo su periodo, su apogeo y su descenso también. El tema de la guerra espiritual, no sé si a algunos les tocó eso y aparecen entonces libros, textos, eventos, capacitaciones, tocaba estudiar, empieza a aparecer el movimiento de los profetas y apóstoles contemporáneos. Entonces había que traer profetas y apóstoles de otros rincones del mundo para que nos enseñaran y nos dijeran cómo que se hacía la guerra espiritual. No sé si a alguien le ha tocado ese tema, que es verdad. ¿Quién pone en duda que tenemos una tremenda guerra espiritual y que estamos peleando una batalla espiritual? No hay duda. Estoy hablando como en todo lo anterior, en el evangelismo, en las misiones, en las células, en la alabanza. Estoy hablando de que el énfasis excesivo lo vuelve una tendencia, ¿ok? Una tendencia. Basado en este versículo de 2 Corintios 10:4, claramente lo dice. Usted lo conoce. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿No le ha tocado a usted enfrentar esas opresiones y esos combates espirituales? Eso es absolutamente cierto. Pero eso terminó siendo también una tendencia muy, muy fuerte, el tema de la guerra espiritual. Llegó a ser tan fuerte y llegó a tocar algunos, seguramente puedo estar equivocado, pero algunos de los excesos que creo en lo que llegó ese tema de la guerra espiritual, o sea, con respeto lo digo, pero realmente ocurrió. Alguna de las cosas que ocurrió era un concepto que se llamaba la toma de ciudades o las batallas territoriales, no sé, por ese lado más o menos, ¿entienden? Está basado en algo que ocurrió cuando Daniel tuvo una visión y el ángel le trajo la respuesta y se demoró 21 días el domicilio porque hubo por ahí un problema. ¿Recuerdas que en Daniel nos explica qué fue lo que pasó? Daniel 10, 12 y 13, se lo leo porque sé que no alcanza a leer, pero sí alcanza a escuchar. Dice, entonces me dijo, Daniel, el ángel que vino, no dice cuál ángel es. La mayoría suponemos que era Gabriel, porque el de los mensajes generalmente es Gabriel, el del departamento de comunicaciones es Gabriel.
Recuerda que aparece a María y le da el mensaje, y también a José. Es como el que da los mensajes. Y aquí viene a traer un mensaje. Además nombra que lo ayudó Miguel. Entonces Miguel no era, ¿sí me entiende? Y yo estoy seguro que Luzbel tampoco. Entonces tenía que ser posiblemente Gabriel. Y si no es, pues qué importa, ¿no? De todas maneras, esto es como por analizar más. Entonces me dijo, el ángel dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, porque fue lo que hizo Daniel. Un ayuno de ¿cuántos días? 3 semanas, 21 días estuvo ayunando y doblegado, orando, ayunando, clamando a Dios, porque la respuesta a esa visión que tuvo. Y le ha mandado la visión, desde el primer día le ha mandado la respuesta, el solucionario. Pero estaba embolatado, miren lo que dice aquí. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Los 21 días que estaba orando Daniel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, una batalla, o sea, le atracaron el ángel. ¿Se entiende? Lo secuestraron ahí, lo tuvieron ahí enredado. Y termina diciendo en el verso 20 y 21, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Una peleadera tremenda. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces no hay duda de que hayan esos principados, ¿cierto? Y esas batallas ahí espirituales. Entonces se creó dentro del concepto de la guerra espiritual algo que se llamó toma de ciudades, o los espíritus territoriales. No sé, ¿alguien está familiarizado con esto que estoy hablando? ¿Sí? Les tocó un poquitico de eso, ¿cierto? Y entonces empezó a hacerse una serie de cosas y prácticas. En esta reunión no voy a decir nombres ni ministerios, por respeto, porque no quiero que quede en una grabación. Aquí vamos a ser un poquito prudentes, más bien, y decir que empezamos ministerios, inclusive algunos con conocimientos, personas que venían del mundo. Una de las grandes representantes de estos movimientos reconoce haber venido del mundo del vudú, haber sido sacerdotisa vudú. Y entonces vienen y aparecieron cosas como que yo estuve en cursos de eso, yo fui a recibir los cursos de eso también, me capacitaron aquí y en Medellín. Y nos explicaban cómo uno iba, escogía las montañas que eran baluartes para la ciudad, donde se hacía una especie de dominio, porque a los ídolos los ponían en los lugares altos, ¿recuerdas? Entonces generalmente cada ciudad ponen un ídolo en un lugar alto. Allí en Morro Rico, el carísimo. En cada hora ponen una cosa así, como para, sí, el de era Gol de Yepes. Sí, era Gol de Yepes, eso. Porque esa es la tendencia en los lugares altos, poner así ídolos. Y entonces para uno romper, digamos, las potestades espirituales malignas que controlaban una ciudad, entonces había que ir a esos lugares a hacer intercesión y oración. Yo participé de eso. Nosotros participamos en la iglesia, dibujamos en un patio el mapa de Colombia y oramos pisándolo, porque lo que pise la planta nuestro pie nos dará el Señor. Pisábamos el mapa, orando, intercediendo, y luego en los carros hacíamos fila y nos fuimos por toda la ciudad, que fueran derribadas esas potestades. Eso fue en los 90s. Hoy desafortunadamente en nuestra ciudad yo veo que las potestades esas no se han derribado, como que han cogido fuerza, y la única que está derribada es la iglesia donde hicimos el mapa ese. Porque llega el momento en que toca también pensar un poquito. Entonces llegó al tema de que se iba a las montañas y se hacía un hueco y se ponían unas Biblias, una estaca que tenía marcados los nombres del Señor, se mojaba con aceite del lugar y se enterraba eso en ese lugar. Había que poner. ¿En serio? Eso me enseñaron, eso tocaba hacerlo. Y que el ejército de Israel, entre sus armas era obligatorio, dice Deuteronomio 33, que tenían que tener una estaca entre sus armas. Y espérate, ¿por qué no lees completo? Sí, lo cargaban entre sus armas porque ¿dónde más? Y la estaca no era un arma de guerra. Lea el contexto. ¿Sabe para qué era la estaca? Era el baño. Era su gatico. Usted hacía el huequito, hacía lo suyo y luego con la estaca. Para eso era la estaca. Eso no era para tomar ciudades. No. Y entonces, ahora que tocaba enterrar esas estacas en los diferentes lugares y hacer una cosa, y regar en los servicios, escúchenme, regar aceite y regar vino y regar sal. Y entonces ahí sí yo digo,
poquitico, mi hermana Regina, espere tantico, o sea, espere, porque espérese, ¿a dónde estamos llegando con eso? Y entonces hicieron un anzuelo gigante y fueron al mar muerto y lo tiraron en la mitad para atar al Leviatán. Y ahí, hasta ahí llego yo, hermano. O sea, yo aguanto bastante, pero tengo mi límite, ¿sí entiendes? Yo trato como ya de la cuerda a la gente. De verdad, yo le digo, sí, listo, marchemos el mapa, eso, pisemos el mapa, yo aquí, pisemos aquí, Cartagena y San Andrés, que está bonito, ¿verdad? Sí. Yo no tengo ningún problema, ir por toda la costa caribe que me gusta, yo la pisaba. Con gusto. Pero llega un punto, espérate. Llega al punto de que digo, no, espere tantico esto así. Hasta tanto, esto ya me huele a otra cosa. Me voy a traer las técnicas de vudú para aplicarlas a la iglesia y la iglesia sigue pegada a ese tipo de cosas. Cuando la Biblia es muy clara, pero usted dice, espere, pastor, pero ¿existe esa guerra? Yo no estoy diciendo que no exista. Si la Biblia es muy clara, en Efesios 6 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Miren la lucha que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿sí tenemos una lucha contra estratos espirituales o no la tenemos? ¿Qué debemos hacer contra esa lucha? Yo le pregunto, cuando el ángel vino y le dijo a Daniel, es que viene el príncipe de Persia y después me toca cascar al de Grecia y me toca decir, ¿qué hizo Daniel? Fue y trajo una estaca, echó vino, sal, hizo un conjuro, alguna cosa. Que había que danzar, enseñaban que si usted danzaba y las danzarinas boleaban un trapito de color violeta, eso rompía unas potestades, y si el trapo era blanco rompía otra potestad y boleaban trapo parejo. Todas las danzarinas, las moscas se iban, los demonios, usted quiere un trapo violeta, más póngaselo de todos los colores y verá que más rápido vienen. Y eso era bolear el trapo, en serio. No, eso, pues, ¿usted qué hizo Daniel mientras había esta guerra con esas potestades? ¿Quiénes estaban peleando esas guerras? Los ángeles. ¿Y él qué estaba haciendo? Ayunando, orando y estudiando la palabra. Ayunando, orando y estudiando la palabra. Ayunando, orando y estudiando la palabra. Esa es la guerra espiritual que hizo Daniel. No, pero aquí dice que nosotros tenemos lucha contra esas potestades. Nosotros. ¿Qué debemos hacer? Pues la Biblia nos dice qué debemos hacer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces sí somos nosotros que tenemos que ponernos esa armadura. Y la armadura habla qué debemos ponernos. Y cuando dice qué debemos ponernos, habla de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación. Y la palabra de Dios no habla de ninguna cosa mística. No habla de trapitos de colores, de regar a sal, de clavar estacas, de toma de ciudades, habla de que usted llene su vida. La armadura, ¿sabes qué es? Es el carácter de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros y el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos sostiene para los días malos y nos permite, habiendo acabado todo, estar firmes. Sí es una batalla sobrenatural. Pero de lo que nos habla que debemos hacer como cristianos, mientras tanto, no es ponernos a hacer vudú evangélico, ni hechicería cristiana. ¿Qué debemos hacer nosotros? Que el Espíritu Santo nos llene de verdad. ¿Y dónde es el tema de verdad? ¿No es aquí en la calle? De justicia, de paz, de fe, de salvación y de la palabra del Señor. A eso nos mandó el Señor. Después de que entonces, ¿cómo se hace eso? El siguiente versículo dice, orando en todo el tiempo. Deje de estar pensando. Yo sé que se puso muy de moda lo del Señor de los Anillos, Harry Potter y todas las cosas, pero mérmele. Lo nuestro es orar con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos, perseverante en oración y súplica con comunión entre los hermanos. Debe estar peleando con él porque su oración pierde poder. Aun cuando uno pelea con la esposa, ¿sí? Las oraciones son estorbadas, dice la Biblia. Dice que tenemos que estar en armonía con la esposa para que la oración no estorbe. Así que cuando usted ha orado y está en dificultad con su esposa, su oración ha sido estorbada. O sea, usted ha perdido casi todas las oraditas.
Al menos por eso le tengo, mija, perdóneme 10 minutos mientras oro al menos. ¿Sí? Comunión y oración constante. Mire esto. No. Ahí en Efesios 6 dice que nuestra guerra es mística, es espiritual, es una guerra metafísica. Y le digo, no, Señor, perdóneme, lea todo Efesios. No está hablando de cosas místicas. El siguiente versículo habla de orar en todo tiempo y tener comunión con los hermanos. Antes de lo del tema de no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿qué dice antes de eso? El capítulo 6, versículo 5, está hablando de la relación entre los jefes y los empleados. Vosotros, amos, siervos, tus amos como sirviendo al Señor y los amos con justicia. Y antes de hablar de la relación normal entre amos y jefes, ¿es que está hablando? De la relación de los hijos y los padres. Y antes de eso, ¿de qué está hablando? De la relación entre esposos y esposas. ¿Quiere más lucha contra potestades? No, óigame, ¿no tiene suficiente con esto? ¿Qué más potestades, qué más guerra espiritual quiere, mi hermano? Cosas naturales, cosas de la cotidianidad, de tu testimonio de vida, de la vida que tienes como cristiano, por favor. Pero tenemos una tendencia a la mística. Nos fascina la tendencia mística. Sí, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, estoy de acuerdo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a hacer una toma de ciudad, vamos a darle 7 vueltas a este territorio para ganarlo para Cristo, y con unas antorchas, ojalá. Y la gente, alguna vez, aparte de Jericó, Dios le ordenó volver a hacerlo de las 7 vueltas al pueblo de Israel. ¿Alguna vez? ¿Al menos una? Jesús a sus apóstoles. ¿Nosotros debemos hacerlo? Pasó una vez en un caso especial porque Dios quiso hacerlo así. No es una estrategia militar. Pero aquí dice claramente que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, que debemos destruir fortaleza. Le digo, sí, Señor, pero por favor, lo que le ruego siempre, lea otro versiculito, al menos otro. No, en serio, no le quite tiempo. Lea por lo menos el siguiente. Y el siguiente dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué está hablando? De nuestra mente, de entender, de comprender, de cosas que tienen sentido y lógica, no de estupideces místicas, no de metafísica evangélica. Y alguien dirá, no, pastor, lo que pasa es que usted, por el tema suyo y la ingeniería y estas cosas, usted como que es un poquito incrédulo, ¿no? A usted le falta discernir las cosas espirituales y seguramente me dirá lo que dice 1 Corintios 2 y me lo echará el vainazo y con justa razón. Me dirá, pero es que un hombre como usted, así como tan natural, como tan pegado a la ciencia, como tan amante de la tecnología, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para usted es una locura, una excentricidad, una metafísica evangélica, y no las puede entender porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual como yo, que sí sé de esas cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y yo le digo, ay, sí, tiene toda la razón, pero por favor, lea un versiculito más, no le pido más, al menos uno, al menos el siguiente que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mayoría de esos excesos se solucionan leyendo un versículo más. Se acaba el problema. No es sino leer un versículo más. Por eso nosotros estudiamos en Romanos capítulo 9. Esto que estamos decidiendo tomar hoy es complicado. Le estamos apostando duro a una alternativa que no coincide con lo que piensan todas las iglesias. No coinciden. ¿Se da cuenta que a medida que avanzamos en este conocimiento de qué es la verdadera espiritualidad, se da cuenta cómo los que estamos vamos madurando? ¿Te das cuenta? Y cómo cada vez venimos más poquitos. ¿Se da cuenta? O sea, está bien. Y ambas cosas, está bien. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero hemos decidido entender lo que Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces empieza el asunto espiritual. La espiritualidad empieza aquí. Aquí que se nos enciende la luz de Cristo y nos permite entender. La Biblia dice que lo que el enemigo hace, dice que los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo?
dominó su ciudad, creó ataduras espirituales, creó unas potestades, cerró el entendimiento para que no le resplandeciera la luz de Cristo. Es el entendimiento el que tiene cautivo el entendimiento. Perdón que diga esto, a veces la gente no es que sea mala, lo que son es brutos ahora. Perdón, yo voy a prometer no decir esto más. Pero no pueden entender porque el enemigo, ¿qué les hace? Es que el enemigo cercó este barrio, lo tiene cercado. Traiga la estaca. ¿Y yo por qué? Ahí hay baño. No, para hacer un enterrado. Por eso ahí hay baño. No, pero hacer un enterrado para conquistar este barrio. No, les tiene atados el entendimiento. Ahí. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ocuparse de lo que uno hace. En eso es lo que se ocupa, en lo que uno hace. Porque tu pensamiento terminará siendo tu actuar. Por cuanto los designios o las inclinaciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven, lo que somos, nuestro estilo de vida, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Recuerda este cuadro que hemos hecho? Que dice Proverbios que finalmente cuál es el pensamiento en el corazón de un hombre, así es el hombre. ¿Dónde empieza todo entonces? En el pensamiento, en la mente. Cuando el concepto está por dentro, es un pensamiento. Pero cuando el concepto ahora se comunica, sigue siendo un pensamiento, pero solo se volvió palabras ahora. Está comunicado. Y lo que usted piensa y habla todo el tiempo, eso de que usted piensa y habla todo el tiempo hablando de infidelidades, todo el tiempo hablando de borracheras, todo el tiempo hablando de peleas, todo el tiempo hablando de cosas, todo el tiempo pensando y hablando, pensando qué va a terminar pasando. Ahí viene qué va a pasar. Va a terminar haciendo eso de lo que se la pasa pensando y hablando. Y eso que usted hace, y lo hace repetidas veces, ¿qué termina haciendo? Una inclinación, una tendencia, un hábito que usted tiene, por eso lo hace repetido. Y usted será el resultado de sus hábitos. ¿Y dónde empezó todo? Todo empezó allí, en los pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, llene su cabeza de eso. No deje su cabeza como un bote de basura para que todos los pervertidos de Hollywood inventen cosas horribles de orgías, de pecado, de blasfemias, y venga y los deposite en su cerebro. No, cuide su cabecita, cuide sus pensamientos, porque sus pensamientos después serán sus expresiones y terminarán siendo sus actos, y sus actos serán hábitos, y los hábitos son usted y soy yo. Entonces el Señor dice que cuidemos allí, porque de ahí va a terminar lo que yo soy. Y ahora entendemos lo que hemos dicho desde el principio. Y lo que el Señor desde el principio nos dijo. Y bendigo a Dios por este camino que nos está poniendo, un camino racional, un camino de entender, un camino de que si lo que teníamos oscurecido y entenebrecido era el entendimiento, la luz de Cristo nos está despejando nuestra mente y podemos entender y comprender. Y dejar esas místicas tan raras. ¿Quiere ver a un cristiano estancado, mediocre en lo espiritual y en lo material y en lo social y en lo sentimental? Busque un cristiano místico. Ahí queda empantanado, patinando. No sale de ahí. Porque para avanzar el Señor nos dio esto. La capacidad de entenderlo y conocerlo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Es aquí. Romanos 12, 1 y 2 lo conocemos, dice: así que hermanos, de verdad, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo me transformo en el entendimiento? En los cultos racionales, teniendo una espiritualidad de mente, no de mente. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, Padre, ayúdame a digerir esto tan pesado que a veces el profesor nos enseña. Sobre todo porque choca con ese facilismo de echarle la culpa al demonio por todo, de mistificar y espiritualizar todo. Es como el diablo que se ha metido en nuestra relación.
No, es puro descuido suyo. Por eso Efesios, que habla de la pelea contra las potestades y las huestes, habla de la relación del esposo y la esposa, que si usted la trata como Cristo a la iglesia y si ella lo trata a usted como la iglesia trata a Cristo, no van a tener esos problemas. No, pero escúcheme, es que mis hijos es el diablo que ha entrado a la casa. No, la Biblia habla de que a los hijos hay que criarlos, que honren a los padres y los padres no los exasperen. En la empresa, pastor, una guerra espiritual en la empresa. No, la Biblia habla de la relación de patronos y empleados. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Oración, ayuno, obediencia a la palabra. Cada vez que vienes a un culto racional, entiendes algo y sales a obedecer eso que entendiste. Y contra eso el enemigo no puede. Y es el máximo evangelismo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es fácil, yo sé, los entiendo. Sí, en alguna de mis épocas, de mis etapas, porque las viví, hubiera aparecido un tipo a decirme esto que yo les dije, me hubiera sentido muy mal, no me hubiera dado ganas de volver. Pero me hubiera ahorrado mucho camino perdido y me hubiera evitado muchos problemas que Dios me mostraba cómo salir de ellos y yo los endosaba diciendo que la culpa era de alguna mística extraña. ¿Quieres hacer algo realmente místico y sobrenatural? Extrañísimo. No entierres una estaca por una montaña, ni te pongas a regar vino y sal. ¿Quieres hacer algo que es totalmente sobrenatural y poderoso y transforma? Ponte de pie y alabemos a nuestro Dios. ¿Qué más sobrenatural que eso? Que en el cielo sea oída nuestra canción y que Dios quiera oírnos a nosotros, que no nos soporta oírnos ni nuestra pareja, ni nuestro empiezan a cantar y los perros aúllan y Dios manda callar los ángeles para oírlo a uno y oye nuestra oración y la responde. Usted necesita más sobrenaturalidad que ayunar, orar y buscar de Dios, leer la palabra y que Dios me hable a mí. Usted necesita más sobrenaturalidad que eso. No, hermano Harry Potter. ¿Usted qué estamos haciendo? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Un curso para brujo? ¿Quiere más sobrenatural? Que poder decirle cosas hermosas a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra y que Él reciba su adoración, escuche su oración y le responda. Ay, hermano, deje de inventarse espiritualidades de mentiras absurdas. Deje de buscarse explicaciones místicas a su pereza de trabajar, a su falta de oración, a su falta de testimonio y buenas conductas, santidad, honrar a los padres, tratar bien al esposo, a la esposa, a los empleados. Deje de excusarse. Deje de echarle la culpa a Gasparín. Y hágase responsable de la conducta cristiana que uno debe tener. ¿Quiere algo sobrenatural? Adoremos a Dios. Adoremos a nuestro Rey. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.